Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Ah, los niños van a salir, entonces vamos a orar por ellos para que puedan ir a sus clases tranquilos. Bueno, gracias, papito, por este tiempo también especial para los niños y para nosotros, Señor, que ellos puedan tomar esa porción de la palabra que tienes para ellos hoy, alimentar sus espíritus, Señor. Igualmente, Padre, pido para que los que nos quedamos aquí en este recinto también podamos llevarnos esa buena parte que tienes para nosotros hoy, Señor, y que tú añadas gracia a mi boca, Padre, para que pueda expresar tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces pueden salir todos los niños y sus maestras. Ajá. ¿Hay quien nos visita por primera vez hoy? ¿Alguien nos visita por primera vez hoy? Todos somos de casa, todos somos bienvenidos, todos somos familia. Nos agrada encontrarnos aquí en este lugar y saber que somos un cuerpo en Cristo. Bien. Ok. Vamos a esperar que terminen de salir los niños. Ok. Estamos viendo el libro de Daniel y vamos ya al capítulo 11. Este capítulo es absolutamente histórico, pero fue profético cuando Daniel recibió esta revelación, porque él la recibió con mucha anticipación a que los hechos se dieran. Leyendo todo el pasaje y viendo todas las implicaciones que tenía, me acordé de la saga Volver al Futuro, en donde se movían hacia el pasado y luego hablaban de volver al futuro, que era el presente realmente, y luego se fueron realmente al futuro y después vinieron. Y es un poco lo que vamos a estar haciendo hoy, porque este pasaje nos coloca realmente también al final del pasaje en el futuro y nos muestra la veracidad y la confiabilidad que tiene la palabra de Dios al darse unas profecías tan completas y específicas en un periodo de tiempo bastante largo y que se hayan cumplido. Entonces, primero que nada, quiero ver una línea de tiempo porque voy a dar un panorama general y luego vamos a entrar específicamente a ver la palabra detalladamente de cómo se cumplieron estas profecías. ¿Pásale? Ok. En este cuadro vemos desde el año 536 a.C. y aunque las profecías cierran prácticamente en el 164, pero también allí hay un paralelismo con el anticristo y por eso les dije que íbamos a ir al futuro. Quise completar un poquito y llegar hasta el evento más importante de los creyentes, de los cristianos, que es el nacimiento de Jesús. Y cómo ese tiempo de antesala, de previo, ¿verdad? Desde 500 años para atrás, fue conformándose y encajando para que se diera este evento, y eso me habla del control absoluto que Dios tiene de los tiempos, de la humanidad, de la historia y de absolutamente todo. Aquí, en el 536 antes de Cristo, Daniel recibe esta profecía que habla de un periodo bastante largo. De hecho, desde que la recibe hasta la parte en donde habla de Antíoco Epífanes, han transcurrido 369 años de historia. Uy, este se fue con la S. Y luego hace un detalle muy, muy consistente, muy detallista de este periodo que cumple 107 años de guerra hasta la abominación desoladora. Eso lo voy a ir explicando poco a poco, pero quiero que vean algo. Daniel recibe aquí la profecía, ¿verdad? En el 530 termina el gobierno de Ciro. Se cree que Daniel murió en algún punto aquí. O sea que él recibió esta profecía
y no vio pero ni por casualidad el cumplimiento de absolutamente nada. Pero nos las dejó escrito para nosotros, para todas las generaciones que vendríamos después, las que lo vivirían todo este periodo, las que vivirían, es como que increíble tener por escrito cómo se van a dar las cosas e ir viendo cómo se cumplen, como para nosotros revisar hacia atrás y ver que todo eso se cumplió, ¿ok? Entonces, la profecía que recibe Daniel le dice que va a haber un cuarto rey del imperio medo-persa, después de Ciro, cuatro reyes, y que ese cuarto rey va a comenzar las guerras contra Grecia. Si tenemos un poquito el panorama de la historia universal, sabemos que primero vino el imperio babilónico. Cuando Daniel recibe esta profecía, es el tercer año de Ciro después de haber conquistado Babilonia, después de que se había acabado el imperio babilónico. Estaban en pleno imperio medo-persa. Luego del imperio medo-persa vino el imperio griego. Y después del imperio griego viene el imperio romano, ¿ok? Entonces, este rey que es Jerjes es el que comienza las batallas contra Grecia. En el 331 a.C., Darío III, el último rey medo-perso, cae ante Alejandro Magno. Alejandro Magno hizo una conquista meteórica. En un periodo de unos 12 años, el hombre agarró y conquistó todo el territorio que poseía el imperio medo-persa, que era prácticamente el mundo conocido. Alejandro Magno inaugura el imperio griego, pero él muere y luego se divide entre cuatro de sus generales este imperio griego. La profecía se concentra en dos de estos reinos, que es el reino seleucida y el reino tolemaico, ¿ok? La Biblia siempre lo describe como el reino del norte y el reino del sur. Entonces, ¿por qué la palabra se centra en llegar hasta el punto de hablar solo del reino del norte y el reino del sur? Es porque a Dios le interesa la historia relacionada con su plan de salvación, la historia relacionada con el pueblo de Israel, porque Él ya había establecido que la salvación a la humanidad viniera de ese pueblo. Entonces, algunos podrían pensar, pero en el mundo están ocurriendo tantas cosas y hay como un detalle de estos dos reinos peleándose. ¿Por qué? Bueno, aquí en América estaban los aztecas, los incas y demás, y pasando mil cosas. Y allá por las tierras chinas, mil cosas. Pero Dios habla de estos dos reinos porque en ese periodo de 107 años, estos dos reinos, como depredadores, como bestias depredadoras, tenían a Israel despedazándosela entre ellos dos para tomar control de la Tierra Santa. Y fue toda la vivencia que tuvo Israel por causa de estos dos reinos y cómo Dios fue armando la historia para llegar a un tipo de anticristo que es Antíoco Epífanes, y cómo Dios va preparando las condiciones para que venga Cristo. Porque inclusive después de Jerjes vino Artajerjes, su hijo. Artajerjes fue el que permitió que Nehemías y Esdras construyeran los muros de Jerusalén. Perdón. Mi agüita que está por ahí, ya va, segundito. Ok. Cuando Nehemías y Esdras restauraron los muros y le dieron una restauración también al templo, aun cuando ya Zorobabel lo había hecho,
casi 100 años antes, ¿verdad? En la primera salida del pueblo judío con Ciro, ellos no solamente restauraron la parte estructural de la ciudad, sino que restauraron el culto a Dios. Volvieron a celebrar todas las fiestas de la ley e hicieron una depuración del pueblo, inclusive sacando a las mujeres que no eran del pueblo judío, los matrimonios que se habían hecho mixtos, sacaron a las mujeres e hicieron una purificación, vamos a decir, de lo que significaba ser pueblo de Dios, para que fuera un pueblo que estuviera avivado y cumpliendo como tal la ley. Eso fue tan fuerte que prácticamente Israel no se volvió a pervertir como en el pasado a lo largo de todo este tiempo. Y cuando llegó la época de la abominación desoladora que hizo Antíoco Epífanes aquí, ¿ok? La nación estaba bastante comprometida con su Dios y con la práctica de su fe. Y eso hizo que se levantaran los macabeos. Lo voy a volver a explicar un poco más porque esto hay que revisarlo varias veces para entender un poco la historia. Eso hizo que nuevamente hubiese un impulso fuerte de pureza espiritual en el pueblo de Israel y que se crearan unas condiciones para que cuando Jesús llegara, existiera todo el ceremonial y práctica bastante apegada a la ley. Yo diría que se fueron para el otro extremo porque entonces los fariseos eran tan vamos a decir, obsesivos con el cumplimiento de la ley, que le hicieron más cargas y más detalles que no pertenecían realmente a la escritura, pero ahí se puede ver el fuero espiritual y religioso que despertaron todos estos acontecimientos a lo largo de todo este periodo. ¿Ok? Y que ayudó para que entonces cuando Jesucristo llegara se encontrara con una situación como la que encontró, ¿ok? Un pueblo que esperaba un Mesías, un pueblo aferrado a la fe y un pueblo que había rescatado de alguna forma el deterioro tan terrible que había tenido la religión o la fe judía a través del tiempo previo cuando estuvieron el reino de Judá y el reino de Israel en el norte, que se pervertieron y se fueron tras ídolos y tantas cosas. Ok. Aquí comienzan entonces las guerras entre los reyes del norte y del sur, en esta parte, desde el 312 se crea el imperio Seleucida y en el 305 el imperio Ptolemaico. Aquí comienzan las guerras entre ellos. Aquí comienza el reinado de Antíoco Epífanes en el 175 a.C. Aquí está la abominación desoladora y por curiosidad busqué cuándo murió Antíoco y descubrí que murió en el 164 y vi que entre el 167 y el 164 antes de Cristo perfectamente podían caber 3 años y medio, dependiendo del mes en que sucedieron ambos acontecimientos. No lo conseguí. Lamentablemente no pude conseguir la fecha exacta en que murió Antíoco ni en que sucedió la abominación desoladora, pero en ese periodo caben 3 años y medio. Y como Antíoco es el tipo más evidente, más claro, más real del anticristo, me pregunté si inclusive la fecha de su muerte no nos estaba hablando de ese periodo de 7 años que nos habla el Apocalipsis, que va a ser el tiempo de la gran tribulación, y que a mitad de ese periodo comienza la parte más heavy del asunto, con una abominación desoladora también, y que después de 3 años y medio el anticristo, porque Cristo vuelve a la tierra. Amén. Ahora, el Imperio Romano comenzó en el 27 a.C. La República Romana tiene injerencia desde bien atrás, desde por aquí.
Desde por aquí ya la República Romana se está escuchando, pero se vuelve imperio en el 27 antes de Cristo. Y eso también me dice cómo Dios preparó las circunstancias, ¿verdad?, para que Cristo se presentara bajo ese imperio. En este periodo de cuando los macabeos se levantan aquí y que le vuelven a hacer un avivamiento del judaísmo, se crea una dinastía de sacerdotes que se llama la dinastía Asmodea. Se entiende y se cree que vienen, o es así, de la línea de Sadoc, el sacerdote que estaba en la época de David, ¿okay? Que por línea genealógica le correspondía a ellos. ¿Qué pasa? Ellos tuvieron, a raíz de la guerra de los macabeos, ¿verdad? Los macabeos eran una familia, el padre se llamaba Matatías y tenía un hijo que se llamaba Judá y otros hermanos, y ellos fueron los que comandaron la revuelta para tratar de liberarse del yugo de estos reinos, especialmente del reino del norte, porque para ese entonces era el reino del norte el que los tenía acoquinados, ¿no? Ellos obtienen una liberación de unos 100 años más o menos, y es cuando se restaura esta dinastía de sacerdotes y todo esto, pero cercano a la fecha en que se va a instaurar el Imperio Romano, empieza a haber como debilidad en estos que están siendo los gobernantes de Israel y en estos que están dirigiendo el culto. Y llegan a un acuerdo con Roma para que Roma les dé como una especie de cobertura, pero en realidad estaban sometiéndolos. Por eso es que nosotros vemos que Herodes el Grande era rey, porque era un rey vasallo del Imperio Romano. Era como darte la excusa de que tú mantienes tu reinado, tú mantienes allí el territorio, pero en realidad él era un títere monigote del Imperio Romano, ¿ok? Entonces, de hecho, no le correspondería a Herodes ser quien gobernara, pero Roma no le correspondía, pero le convenía a Roma, y ellos prefirieron poner a Herodes como rey, que por cierto Herodes era de madre judía y padre amonita, ¿verdad? Y conocía la religión, pero no era totalmente nacionalista, y entonces iba a permitirle a Roma que estuviera bajo su yugo. ¿Me explico? Entonces el rey Herodes comienza a reinar si no me equivoco, en el 26 antes de Cristo. ¿Y con qué comienza Herodes? Reconstruyendo el templo para hacerlo espectacular, congraciándose con los judíos, pero atento a lo que Roma dijera, e Israel sometidos y pagando impuestos bestiales, ¿ok? Voy a hablar ahora un poco pásame a la siguiente lámina. ¿Qué otras cosas trajeron este periodo para que Jesús llegara bajo unas circunstancias propicias? Lo primero, ¿qué dejó el imperio griego? Una lengua universal. El mundo gentil hablaba griego, ¿ok? Eso era buenísimo para la predicación del evangelio, porque si todos usaban un lenguaje que manejaban, se podía llevar a todos en griego el mensaje, ¿ok? Importantísimo que el imperio griego hizo que en todos sus territorios la gente aprendiera griego. Luego, Ptolomeo II, que lo vamos a ver en las cosas específicas que voy a hablar de los reinos del norte y del sur, era un hombre muy ilustrado. Le encantaban las artes, la cultura y todo lo que tuviera que ver con educación, etcétera, etcétera. Y él quería que la biblioteca de Alejandría fuera lo más espectacular, grande en el universo. Y mandó a que tradujeran al griego todos los libros importantes de todas las naciones que estaban bajo el imperio. Que tradujeron la Torá.
Y la Torá posteriormente fue añadiéndose a todo el Antiguo Testamento. Y es la versión que conocemos como la Septuaginta. Todo el Antiguo Testamento se tradujo al griego. ¿Sabe qué me ayudó con eso? Cuando empezaron la predicación a los gentiles, ¿saben cuál Biblia usaban los gentiles? La Septuaginta, que estaba en griego. Tremendo aporte que dieron los griegos y que dio Ptolomeo II para que se cumplieran los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios. Porque Dios es el que determina realmente la historia. La otra cosa, el imperio griego sucumbió ante Roma en el 27 a.C. con Augusto César. Fue el primer emperador romano. ¿Y qué hizo ese emperador? En el año 1 de nuestra era, o en el año 0, mejor dicho, decidió contabilizar todo lo que tenía el imperio. Y ese empadronamiento hizo que Jesús, o mejor dicho, que José y María se movilizaran a Belén y cumplieran la profecía. Entonces, cada cosa va encajando y todo se va preparando perfectamente para que lo que Dios tiene determinado se cumpla. Ahora, los romanos eran unos artistas de las vialidades. El dicho, todos los caminos conducen a Roma, es porque ellos llenaron de caminos todo el imperio. Y no es de extrañarse que en la estatua que vio Nabucodonosor de los imperios que iban a haber en el mundo, las piernas fueran las de Roma, las del imperio romano, porque ellos se caracterizaron por abrir caminos en todas partes. ¿Y esto para qué ayudó? Para que todos pudiéramos movilizarnos a llevar el evangelio con facilidad a toda ciudad y a todo lugar. Eso, las condiciones adecuadas para que iniciara la era cristiana. Pasa la otra, por favor, Michelle. Ok. Los romanos inventaron la crucifixión y la palabra decía que él tenía que ser levantado. Su muerte iba a ser con un levantamiento y el que era crucificado lo alzaban en una cruz. Y era la muerte que Dios había establecido, porque inclusive la ley decía, maldito el que está colgado en un madero. Y esa muerte la estableció el Imperio Romano porque era necesaria para que Cristo pudiera cumplir la profecía. Ahora, era ideal esa bota opresora sobre el pueblo de Israel, anhelando un Mesías para que llegara Cristo y pudiera mostrar que Él era ese tan ansiado Mesías. Entonces, las condiciones de opresión fueron muy duras. O sea, la bota de Roma inclusive fue peor que la de los otros imperios anteriores. Y por eso es que también se les describe como con hierro. Una mano dura, opresiva, a pesar de que supuestamente, en la época en que nació Jesús todavía había un reinado. Cuando ya Jesús es adulto y comienza su ministerio, lo que hay son las tetrarquías, que dividieron el espacio del reinado en 4 puntos, en 4, vamos a decir, gobernaciones, y ahí estaba entonces el hijo de Herodes Antipas, gobernando uno de ellos, y ese fue el que tuvo este contacto con Jesús adulto. ¿Ok? Ahora, interesante que la reconstrucción del segundo templo por Herodes se inició en el año 20, perdón, no en el 26. Concluyó fue en el 26 después de Cristo. Justo a tiempo ese tremendo edificio para que Jesús tuviera aquello de que el celo de mi casa me consume. ¿Se acuerdan que en ese lugar, porque el templo que habían reconstruido en la época de Zorobabel, Esdras y Nehemías, era un templo, vamos a decir, precario, pero este lo hizo magnífico, magnánimo, ¿ok? Con unos atrios enormes, y ahí se ponían los cambistas y todos los que vendían y recompraban y hacían cosas. Y ahí Jesús pudo tirar esas mesas y llenarse del celo de Dios y decir, mi casa es casa de oración. Herodes le trabajó eso a Jesús.
Y cuando Jesús le dijo a la gente, tumben este templo y será reconstruido en 3 días, le estaban hablando también de esas piedras y cosas magníficas que tenía la estructura del templo, ideal para que él hablara de su muerte. Nada es casualidad. Dios tiene todo perfectamente estructurado. Ok, ahora vámonos a la parte específica del capítulo 11, ¿ok? Debra el domingo pasado habló de cómo los ángeles o el ángel llegó a Daniel para anunciarle esta profecía. El capítulo 10 prácticamente se fue en que Daniel se recuperara de todo lo que le dio. Un capítulo para que él pudiera escuchar la profecía, ¿ok? Entonces, el capítulo 10, este capítulo 11, que es el que estoy tratando, y el capítulo 12 son del mismo momento. La profecía continúa en el 12 también, ¿ok? Este es el enlace entre el capítulo 10 y el 11, porque el ángel le está diciendo, cuando Darío el Medo estaba en el primer año de su reinado, le brindé mi apoyo y mi ayuda. Y esto nos habla de un ministerio angelical. De hecho, lo vemos desde el capítulo 10. Ángeles que pelean por el pueblo de Dios, ángeles que traen mensajes, ángeles que infunden aliento. Y bueno, repito otra vez, aquí cuando hablan de Darío el Medo, no se sabe si es un rey corregente con Ciro o es el mismo Ciro que al principio de su reinado se hacía llamar Darío. ¿Ok? Eso lo expliqué la otra vez en una prédica. Ok, empiezan los cumplimientos detallados de la profecía. Dice así, pero ahora voy a darte a conocer la verdad. Van a levantarse en Persia 3 reyes más y hasta un cuarto, el cual será más rico que los otros 3. En cuanto haya cobrado fuerza con sus riquezas, incitará a todos contra el reino griego. ¿Se acuerdan que les dije en el cuadro de la línea que ese era Jerjes? Jerjes fue un rey muy poderoso, se enriqueció y comenzó las batallas contra el reino griego. ¿Ok? Ahí tenemos el cumplimiento con Jerjes. Sigue la siguiente. Los versículos 3 y 4. Surgirá entonces un rey muy aguerrido, el cual gobernará con gran autoridad y hará lo que mejor le parezca. Pero tan pronto como surja su imperio, se quebrará y se esparcirá hacia los 4 vientos del cielo. Este imperio no será para sus descendientes, ni tendrá el poder que tuvo bajo su gobierno, porque Dios lo dividirá y se lo entregará a otros. Alejandro Magno es este señor muy aguerrido que establece el imperio griego. O sea, eso fue una cosa violentísima. Él muere a los 32 años. Y aunque él tenía un hermano, un hijo ilegítimo y un hijo que le nació después de que murió, ninguno de ellos heredó el reino. Al principio pusieron al niño que nació después de su muerte con un corregente y al hermano que era discapacitado mental con otro corregente para tratar de mantener el reino unido. Pero los corregentes mataron a los descendientes y luego entre ellos también se mataron, o sea, ya no quedó nadie allí. Y ahí empezó la guerra de los diadócodos, que son los generales que pelearon con Alejandro Magno, y 4 de ellos se dividieron esa tierra, que son Ptolomeo, reino del sur, Seleuco, reino del norte, Antígono y Casandro, otras áreas que fueron divididas el imperio griego, que no nos vamos a detener en ellos, solo en el reino del norte y el reino del sur. Ok. Aquí comienza entonces el jaleo de estos reinos. Quiero decirles lo siguiente, mire, cuando yo empecé a leer sobre estas dinastías, yo dije, Dios mío, estos son unos bichos de uña. Estos son lo peor. ¡Santo! Y a los 2 días
vi un documental sobre los presidentes de Venezuela desde la independencia para acá y dije, Dios mío, pero estos son unos bichos de uña. Y para donde usted voltee a ver gobierno humano, hermanos, usted no va a ver allí justicia. Usted va a ver bestias. Por eso es que para el Señor los imperios son bestias, depredadores, donde hay intrigas, codicia, poder. ¿Y sabe qué corrompe al ser humano más que nada? El poder. Dele a alguien poder para que usted vea lo malo que sale de esa persona. Bueno, estas eran unas joyas, ¿ok? Pero igual que todas las joyas que nos gobiernan. Realmente, salvo excepciones de personas que de repente tienen una alta moral, pero en general no hay nada bueno en el hombre. El hombre está herido por el pecado. Y el pecado nos lleva a pisar al otro, a destruir al otro, a la codicia por territorio, por riquezas, por poder, por adulación, por tantas cosas. ¿Ok? Entonces, el rey del sur controlaba al inicio la Tierra Santa. ¿Quién es el rey del sur? Es el territorio de Egipto. ¿Ok? Si uno ve en el mapa, aquí está Israel y Egipto está hacia el sur de Israel. ¿Y qué es el imperio del norte? Vamos a decir, era donde está Persia, Siria y las regiones adyacentes. Y están al norte de Israel. Por eso, el reino del norte, el reino del sur, Israel en el medio. El rey del sur controlaba al inicio la Tierra Santa, era un reino poderoso. Pero en el norte, con el paso del tiempo, se llegó a fortalecer tanto que entonces empezaron las batallas entre ellos. Es decir, estamos hablando de Ptolomeo y de Seleuco. Ahora, en estas dos dinastías, al principio Ptolomeo era un nombre, un tipo se llamaba Ptolomeo, pero eso se convirtió en un título. Y de aquí en adelante vamos a ver que todos los que están teniendo protagonismo en este asunto de reinado se les llama los Ptolomeos, Ptolomeo 1, Ptolomeo 2, Ptolomeo 3, y siga contando, que son un montón. En el lado del norte fueron un poquito más variados y los nombres que se repiten son Seleuco y Antíoco. Y de ahí no salen, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo esto. El primer Ptolomeo y el primer Seleuco. Pero ¿dónde estaba? ¿Quién tenía el control de la Tierra Santa? Egipto. Después de algunos años se convertirán en aliados estos dos reyes. La hija del rey del sur irá al rey del norte para hacer una alianza, pero perderá su poder y su linaje no sobrevivirá. En esos días será traicionada junto con su escolta real, su padre y quien la apoyó. ¿Cómo se cumplió esto? Harán alianza, fue un matrimonio entre Antíoco II y Berenice, la hija de Ptolomeo II. Ptolomeo II muere y Antíoco II vuelve con su esposa Laodicea, porque para hacer la alianza, él dejó a su primera esposa Laodicea. A la mujer esto no le gustó Naíta, ¿oyó? Pero Naíta, cuando se muere el papá de Berenice, él como que dice, no voy a cumplir con este tratado, porque además el tratado era bien chévere. Egipto le daba territorio al norte, pero los hijos de Berenice eran los que heredaban, que a la final todo el territorio se iba a quedar en la línea tolemaica. Y la Odisea dijo, ¿y mi hijito con qué se queda? Cuando se muere el papá de Berenice, Ptolomeo II, que esta se le vuelve a meter al hombre, o sea, y deja a Berenice, entonces, pero ella dice, pero este es un pusilánime, este es capaz que me vuelve a vender aquí mi cuestión y me deja a mí sin herencia, mi hijito. Ella lo mata a él, pone a su hijo a gobernar, mata a Berenice, mata al hijo de Berenice, mata a todo el séquito que viene con Berenice. La mujer era buena. Y ahí entonces hay un rompimiento de la alianza y queda el reino del sur y el reino del norte bien enemistados, ¿ok? Ok, pasa la otra. Pero se levantará uno de su familia en su lugar, o sea, uno de la familia de Berenice.
Él atacará las fuerzas del rey del norte y entrará a su fortaleza. Luchará contra ellos y saldrá victorioso. Se apoderará de las estatuas de metal de sus dioses, de sus objetos de oro y plata. Se los llevará a Egipto, dejando tranquilo al rey del norte durante algunos años. Luego el rey del norte invadirá los dominios del rey del sur, pero se verá forzado a volver a su país. ¿Cómo se cumplió esto? Ptolomeo III, hermano de Berenice, arremete contra Seleuco II, que es el hijo de la Odisea, y luego Seleuco II intenta hacer lo mismo, pero es vencido y vuelve atrás. O sea, el que tuvo el éxito fue el Ptolomeo, que agarró y saqueó el reino del norte, le quitó le quitó un viaje de riquezas, y el otro después quiso como la contrapartida, pero ahí no le fue bien y perdió la batalla y se regresa. Ok, sigue. Ahora, los hijos del reino del norte, sus hijos se prepararán para la guerra, reunirán un gran ejército que como una inundación avanzará arrasándolo todo hasta llegar a la fortaleza. Cuando habla de fortaleza también se está refiriendo a Jerusalén, ¿ok? O a las ciudades principales de lo que ellos quieren conquistar. Entonces, Seleuco III y Antíoco III, los hijos de Seleuco II, que fue el que se retornó de Egipto porque no logró nada, ¿verdad? Toman la Tierra Santa y la someten al reino del norte. O sea, atacan la zona del sur y le quitan la Tierra Santa al sur, que lo tenía previamente, ¿verdad? Entonces, unos depredadores ahí con imagínate una abejita entre dos leones, jalando cada uno para su lado, ¿no? Ok, sí. Enfurecido, el rey del sur marchará en contra del rey del norte, que será derrotado a pesar de contar con un gran ejército. Ante el triunfo obtenido, el rey del sur se llenará de orgullo y matará a miles, pero su victoria no durará. Lo vamos a ver por qué no duró en los versículos que vienen. Pero lo que ellos logran en ese momento no dura. O sea, Ptolomeo IV se arma lo grande. Molesto pelea con Antíoco III en la batalla de Racia y toma otra vez el control de la Tierra Santa. ¿Ok? Pero este éxito buenísimo para él no le dura mucho. ¿Por qué? Vamos al siguiente. Porque el rey del norte reunirá a otro ejército más numeroso y mejor armado que el anterior y después de algunos años volverá a atacar al rey del sur. En estos tiempos muchos se levantarán contra el rey del sur, incluso gente violenta de tu pueblo, Daniel, pero no saldrán victoriosos. Así se cumplirá la visión. Entonces el rey del norte vendrá y levantará rampas de asalto y conquistará la ciudad fortificada. Acuérdense que había muros alrededor de Jerusalén. Pues las fuerzas del sur no podrán resistir. O sea, el territorio está ahorita en manos del sur. Ni siquiera sus mejores tropas podrán ofrecer resistencia. El ejército invasor hará lo que quiera hacer, pues nadie podrá hacerle frente. Se establecerá en la hermosa tierra y tendrá el poder para destruirla. Otra vez toman la Tierra Santa o Israel. ¿Ok? ¿Cómo se cumple esto? Al cabo de años arremete otra vez Antíoco III. Muchos del pueblo judío apoyan esta incursión porque están obstinados de los tratos de Ptolomeo V. Es decir, ellos dijeron, de repente vamos a aliarnos con esto, a ver si en esta cuestión nos liberamos del reino del sur y quién sabe si después hasta podemos liberarnos del reino del norte, pero ahorita de momento Pero eso no funcionó, se levantó gente en contra del reino de Egipto, pero esto no funcionó y el reino del norte toma otra vez el control de la Tierra Santa, pero como un depredador la consume en su poder. O sea, ellos queriendo ser libres terminaron otra vez presos con el reino del norte. Ok, vamos. Versículo 17. Él se dispondrá a atacar con todo el poder de su reino, pero hará una alianza con el rey del sur. Este le dará a su hija en matrimonio con miras a derrocar su reino, pero sus planes no tendrán el éxito esperado. Es decir, el reino del norte piensa atacar al reino del sur y seguir quitándoles tierras, pero después él piensa en una estrategia más
vamos a decir inteligente, vamos a hacer una alianza, porque esa es otra cosa de estos reinos. Se sentaban en las mesas a negociar y uno cree que con buenas intenciones y yo te ofrezco y tú me ofreces, vamos a tener... No. Cada uno está viendo cómo le quita al otro la cosa. Entonces te dice, le voy a dar una de mis hijas para que se case por allá y entonces tengamos una alianza de matrimonio que nos permita, y esta mujercita me va a ir diciendo más o menos lo que está pasando allá y entonces yo voy a poder armar una estrategia mejor para atacar acá. Pero ¿por qué le salió mal al hombre esto? ¿Por qué la mujer le fue más fiel al esposo que al padre? Entonces el rey del norte busca hacer esta alianza, pero Cleopatra, que por cierto, esa es otra cosa, parece que todas las mujeres egipcias se llamaban Cleopatra. Esta no es la Cleopatra famosa de Julio César y Marco Antonio, no, esta es Cleopatra I, aquella es la séptima. Entonces allá yo me imagino el enredo cuando hablaban de unos y otros, porque si todo el mundo se llama igual. Esto me recuerda un poco a 100 años de soledad, a Aureliano Buendía y José Arcadio, y Amaranta, y Úrsula. Bueno, ok, siguiente. En el 18 y 19 dice, dirigirá entonces sus ataques contra las ciudades costeras y conquistará muchas de ellas. Pero un general, y es que es increíble el detalle de la profecía, no te dice un rey, te dice un general. Un general pondrá fin a su insolencia y lo hará quedar en ridículo. Después de eso, el rey del norte regresará a la fortaleza de su país, o sea, regresará a la capital del reino del norte, pero sufrirá un tropiezo y no volverá a saberse nada de él. ¿Qué pasó allí? Antíoco III quiere conquistar Asia Menor y Grecia, ¿verdad? Y por eso les dije que Roma ya estaba sonando fuerte. Este general, claro, Antíoco se fue con Aníbal, que era un general de Cartago, pero un general romano, Lucio Cornelio Escipión, lo derrota y lo hace caer en ridículo, imponiéndole un tratado que se llamó el Tratado de Apamea, que era le quita territorio, le hace pagar unas cantidades de dinero por indemnizaciones de guerra, lo deja pagando impuestos por no sé cuántos años, una cosa que los tipos quedaron pero en bancarrota, tan en bancarrota que entonces él agarra y no sabe cómo tener dinero para pagar todo eso, y si no paga lo van a invadir y lo van a sacar, que el tipo se le ocurrió la genial idea de ir a un templo babilónico y saquearlo. Pero la gente lo linchó y lo mató. Y hasta aquí llega la historia y luego les cuento el resto.